Amigos, una vez más y hermanos, gracias por acompañarnos y gracias por unirte con nosotros para adorar a Dios en esta ocasión. Pues bien, iremos entonces inmediatamente a abrir la palabra de Dios y poder meditar en ella. Para ello les invito para que ustedes, si tienen Biblia en la mano, ir conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1 en adelante, a partir del versículo 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y leeremos a partir del versículo 1 en adelante. Sigan la lectura conmigo, la historia es interesante, dice así. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová estás ungido. Versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 de sus hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Interesante esta lectura que hemos hecho como parte de la historia de David. En esta misma pequeña serie que hemos titulado de Conforme al corazón de Dios, hemos hablado y analizado algunos aspectos del carácter de David o algunas características de David, lo que lo hace a él conforme al corazón de Dios. Y es interesante cómo al analizar el contexto de la historia en que sucede este incidente, recordemos un poquito por lo menos de cómo se encontraba la nación cuando este incidente ocurre y se menciona en la Biblia. El pueblo de Israel, como verán, había caído en manos de sus enemigos. Ellos mismos al principio, cuando entraron a la tierra prometida, andaban bien. Dios era quien los gobernaba. Dios era quien los dirigía. Si tenían problemas, sea de agua, sea de pan, Dios les proveía y nada le faltaba.
Pero al entrar a la tierra prometida, parece que la abundancia les hizo daño. No estaban preparados para vivir una vida de comodidad, puesto que habían vivido en el desierto por mucho tiempo. Aunque tenían enemigos alrededor suyo, Dios los protegía milagrosamente. La nación para nada estaba preparada, no tenía armas, no tenía un buen ejército para derrotar a sus enemigos. Pero en la historia de ellos, la historia pasada de ellos, vemos cómo solamente por la misericordia de Dios es que ellos pudieron entrar vivos y derrotar a algunas naciones que vivían a la frontera de Canaán. Pues bien, tan pronto llegaron a Canaán, donde había tanta comodidad, pronto olvidaron a Dios. Pronto olvidaron sus leyes. Comenzaron a juntarse con las naciones paganas, comenzaron a aprender las culturas paganas, comenzaron a querer copiar la manera de vivir de aquella gente que Dios mismo al principio les prohibió a ellos unirse con ellos y que aprendieran la manera de vivir de ellos. Pero no hicieron caso. Primer error grave que cometieron fue de querer ser como las otras naciones, siendo gobernadas por un rey. Verán, el sistema que Dios había establecido para con el pueblo, para dirigirlos, lo llamamos un sistema teocrático, en donde la nación por completo tenía a Dios como su único rey. Moisés, los sacerdotes y todos los demás eran vicegerentes de Dios, eran representantes de Dios aquí en la tierra para que Dios hiciera llegar sus consejos, sus planes, sus deseos, sus palabras, sus leyes al pueblo. Pero por encima de los líderes, ahí estaba Dios como su presidente, como su rey. Él los dirigía. Pero ellos no quisieron seguir siendo gobernados de esa manera. Y de paso, mis queridos hermanos, esta sería la única manera correcta y mejor de dirigir a esa nación, en donde Dios sería el único gobierno, el único rey, el único presidente para dirigir el pueblo. Porque en el momento en que el pueblo tenía problemas, venían los enemigos, los atacaban o enfrentaban problemas físicos, problemas de enfermedades, en fin, muchos otros problemas. No había ningún problema porque venían a Dios y Dios resolvía todos sus problemas. Era mejor que ellos aceptaran y continuaran siendo gobernados por Dios mismo. Pero ellos dijeron, queremos un rey. Y se lo comunicaron a Samuel y a su vez Samuel se lo comunicó a Dios. Dios se entristeció porque le dijo a Samuel, no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado. Pero hasta cierto punto Dios les respetó esa decisión equivocada que habían hecho. Les advirtió de todos los problemas que iban a enfrentar por querer establecer otro sistema político diferente a como Dios lo había establecido. Dios les dijo,
no es bueno. Si ustedes ponen un rey sobre sí, los van a oprimir, los van a esclavizar, van a llevar a sus hijos, va a formar su ejército, van a llevar a sus hijas para que cocinen para el rey, su familia, su gente, les van a imponer impuestos, les van a afligir. No será bueno para ustedes. Pero ellos, aún así Dios advirtiéndoles de las consecuencias de esa decisión que estaban tomando, no hicieron caso. Pues bien, nombraron el primer rey. El rey dice que era alto, sobrepasaba a todos los israelitas. Con un aspecto principesco, ellos estaban felices, contentos, porque finalmente tenían rey y eran como las demás naciones. Pero la historia nos muestra que no les fue bien. Así como Dios les advirtió, así como Dios les predijo que no les iba a ir bien con ese rey, con ese sistema nuevo que querían establecer, así ocurrió. El rey se apartó de Dios y su influencia ejerció sobre toda la nación. La nación se apartó de Dios. Vinieron los filisteos, los enemigos, atacaron a la nación, mataron a su rey, a sus otros hijos, comenzaron a oprimir la nación. En ese momento en que aparece este incidente que hemos leído en la palabra de Dios, que se encontraba el pueblo en un aprieto, en una circunstancia tan crítica y difícil. Pero ellos mismos se habían metido en ese problema. Sin embargo, a pesar de esa decisión equivocada y loca que habían hecho de rechazar a Dios, de hacer a un lado a Dios, de despreciar a Dios, de decir a Dios, no queremos que nos gobiernes, queremos que un ser humano nos gobierne. A pesar de esa decisión equivocada que hicieron, Dios nunca los abandonó. ¡Qué maravillosa gracia! Este es el amor infinito de Dios para con el ser humano. Porque esa nación puede ser usted, puede ser yo. Hoy en día nosotros no queremos ser gobernados. Escogemos nuestros propios líderes, escogemos nuestros propios sistemas para que gobiernen nuestra vida, llámense comodidades, llámese dinero, llámese confianza en las cosas materiales de este mundo. Al poner más nuestra confianza en cualquier otra cosa o persona más que en Dios, le decimos a Dios con esa actitud, no queremos que tú nos gobiernes, yo confío en mi dinero, yo confío en mi salud, yo confío en mi fuerza, yo confío en mi habilidad, en mi conocimiento, en mi inteligencia. No necesito de ti. No quiero que tú me gobiernes. Quiero gobernar mi propia vida. Quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Así como el pueblo de Israel, nos equivocamos muchas veces, mis queridos hermanos. Pero ¿saben cuáles las consecuencias? Así como el pueblo de antaño, por haber decidido mal, le fue mal. Nosotros también, al confiar en las cosas, al confiar en la comodidad, al confiar en el dinero, al confiar en la gente, nos va mal también. No hay como dejar nuestras vidas en las manos de aquel quien nos creó. No hay como decirle a aquel quien nos creó, querido Jesús, entrego mi vida a ti. Ven, dirija mi vida, gobierna mi ser. No quiero ir por acá, quiero saber a dónde quiero andar, cómo debo vivir. Oh, mis queridos hermanos, cómo se deleita Dios en escuchar esas frases de nuestros labios al entregar nuestro corazón, porque lo aceptamos como nuestro presidente, nuestro gobierno. Y en el momento de tragedias, de dificultades, en el momento en que enfrentamos problemas en la vida, sabemos a quién acudir.
ese Dios maravilloso quien gobierna tu vida, mi vida, abrirá caminos en medio de la soledad, en medio de las dificultades, dará soluciones a los problemas que enfrentamos. Pero qué triste que el ser humano a veces no comprendemos, no entendemos, no queremos aceptar que necesitamos de Dios. Pero aún así, probablemente usted se encuentra en una situación difícil por haber rechazado a Dios como tu gobierno. No quisiste que Dios gobernara tu vida, guiara tu vida, y como consecuencia estás sufriendo lejos de Dios. Yo quiero decirte, mi querido amigo, hermano y familia, no te has ido tan lejos para que Dios no te alcance. Hay esperanza todavía. El amor de Dios es tan grande que no lo comprendemos. No lo podemos comparar con el amor mezquino del ser humano porque es superior, es mayor, es infinito, es incomprensible el amor de Dios. Él te ama a ti, lo que Él quiere es verte feliz, es darte lo mejor, es guiarte, es apartarte de la muerte, es apartarte del sufrimiento. Por eso, vale la pena, si andas lejos de Dios, devolver tu vida a tu Creador para que Él gobierne tu vida. Así como Él manifestó su gran amor por su pueblo de antaño. Y le dice al profeta Samuel, quien estaba llore y llore por la caída de aquel primer rey que había llegado a alcanzar fama por haber sido el primer rey ungido por él. Y él se quedó triste porque él había sido rechazado por Dios, no arbitrariamente, sino que él mismo por decisión propia se apartó de Dios. Y por lo tanto Dios no podía obligarlo para que obedeciera. Y le dice entonces a Samuel, ¿por qué sigues llorando? Y llena tu cuerno de aceite y yo te guiaré a la próxima persona que vas a ungir para dirigir a mi pueblo. Entonces ahora, ya que la nación se encontraba en una situación crítica, mis queridos hermanos, un pueblo que vivía con miedo, miedo de los enemigos, miedo del hambre, miedo que la economía ya no estaba bien porque los enemigos habían conquistado parte de la nación. Dios entonces prevé ahora para el futuro de la nación para que no cayera totalmente bajo el poder del enemigo. Y busca a alguien para que los pastoree. Busca a alguien por quien Él comenzaría a hacer cambios para bien dentro de su pueblo. Y entonces se dirige Samuel ahora en Belén, donde vivía el papá de David. Ahora, interesante, ya que ustedes y yo conocemos bastante esta historia, comenzaremos a analizar algunos consejos más que podamos aprender de este incidente. Samuel llegó. Los ancianos vivían con miedo, salieron a recibirlo con la pregunta, ¿es tu venida en paz? Y Samuel calmó su inquietud diciéndole, sí, no tengan pena, yo vine a adorar a Dios. Su visita tenía como objetivo ungir al próximo elegido de Dios para pastorear al pueblo de Israel. Ahora, tanto como el profeta Samuel, como el papá de David, se equivocaron en la elección del próximo servidor de Jehová. Samuel le dice a Isaí que llamara a todos sus hijos porque uno de ellos, por indicación del cielo, iba a ser rey, el próximo rey. Entonces, juzgando humanamente a el papá de David, llamó a sus hijos mayores, sin tomar en cuenta al menor. También, como Samuel se equivocó
cuando vio a todos los hijos de Isaí, miró al mayor, más alto, más fuerte, diciendo, este va a ser el próximo rey de Israel. Juzgando de acuerdo a la apariencia del hijo mayor de Isaí, dijo, este va a ser el rey. Y Dios le dijo en sus oídos, no, Señor, este no va a ser el próximo elegido. De ahí aparece esta frase tan bonita que hemos leído, que dice que el ser humano, cuando ve a otro ser humano y juzga de acuerdo a la apariencia. Pero Dios, cuando ve al ser humano, no ve solamente la apariencia. Mira qué cosa en el ser humano, mira el corazón. Por lo tanto, tanto Samuel como el papá de David, ninguno de los dos acertaron. Ninguno de los dos creyeron que David podría ser el próximo rey de Israel. ¿Por qué razón? No sé. Probablemente David era chaparrito. Bueno, la Biblia nos dice que era el más joven de todos. Así que estamos seguros de que era joven. Y bajito, no era tan alto como el primer rey, altote. Por eso lo juzgaron. Tal vez al mirar a David, seguramente pensaban, tanto Samuel como su papá de David, ¿quién puede llegar a ser? No tiene ningún talento, ni siquiera es alto, no es fuerte como Sansón, no tiene la fuerza, no tiene el aspecto, la apariencia de un príncipe, de un rey. Por lo tanto, este no es el rey. Saben, mis queridos hermanos, el llamado de Dios se dirige a cualquier ser humano. En este tiempo crítico en la historia del pueblo de Israel, dirigió su llamado a uno quien podría serle útil en ese momento para traerle bendición al pueblo de Israel. Pero esto no quedó solamente en la historia nada más. El Dios que llamó a David es el mismo Dios que tenemos hoy en día. El Dios que llamó a David en un tiempo tan difícil, te llama a ti y me llama a mí. Nos llama para serle útiles en su causa en este tiempo tan crítico en el que vivimos. Claro, la grande pregunta que nosotros nos hacemos es, pero, ¿quién soy yo? No tengo educación. No tengo las habilidades, no tengo las fuerzas, no tengo la inteligencia. Algunos piensan así. ¿Qué podría ser yo? No soy nadie. No soy famoso. Vengo de una familia chica. No tengo la educación. ¿Cómo podría ser yo útil? ¿Qué podría ser yo en la causa de Dios? No solamente en la historia de David, tanto como el profeta Samuel, tanto como el papá de David, no creyeron en que David podría llegar a ser alguien en la vida. Muchas veces en nuestra propia vida ni siquiera nosotros mismos creemos que podríamos llegar a ser alguien en el nombre de Jehová. Pero lo interesante de todo esto es, mis queridos hermanos, amigos y familia, es que cuando Dios te mira a ti, Él no te juzga de acuerdo a tu apariencia. Él, con su mirada, penetra en lo más profundo de tu corazón y escudriña los deseos de tu corazón. Y eso es lo que cuenta para Jehová. Quizá ni siquiera usted cree en sí, pero Dios sí cree en ti. Quizá la gente no cree en ti. Quizá la gente no cree que usted puede cambiar, pero lo importante, mi querido amigo, es que Dios sí cree en ti.
No importa si hayas caído, si has cometido errores en tu vida, y cuán bajo hayas caído, hayas lo que hayas hecho, cuán oscuro sea tu pasado, lo importante es que Dios cree en ti. Aún cuando los líderes religiosos, como en el caso de Samuel, no crean en ti. Aún como en el caso de David, su propio padre no creía en él, quizá en tu caso tus propios padres no creen en ti. Pero mete esto en tu cabeza, que Dios sí confía en ti. Dios sí cree en ti. Aunque hayas caído, Dios no ha dejado de confiar en ti. Sigue creyendo en que puedes llegar a ser un hombre y una mujer de fe. Un joven, un anciano que puede ser útil en su causa. Claro que hay una doble lección para nosotros los padres o líderes en este tiempo quienes de alguna manera ejercemos influencia sobre otros. Hay que apoyar a la gente. Yo soy padre y me he dado cuenta que cuando mis hijos, lo recuerdo muy bien, estaban más pequeñitos de lo que están ahora están grandecitos, pero cuando estaban pequeñitos, cómo les gustaba soñar. A veces decían, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser médico, yo quiero ser aquello, yo quiero ser lo otro. Ahí es donde muchas veces los padres nos hace falta motivar a nuestros hijos en esa edad. Es en esa edad cuando ellos son soñadores, necesitan el apoyo de todos sus padres. ¿Saben lo que hice yo con mis hijos cuando ellos estaban más pequeños? Cuando uno decía, yo quiero aprender a predicar, yo quiero ser un predicador. Entonces yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a aprender a ser un predicador. Vas a servir a Dios. Pero no vas a recién aprender cómo predicar y cómo servir a Dios hasta que llegues a la universidad. Ahora mismo puedes hacerlo. Y entonces le motivábamos aquí en familia, los poníamos a participar, le comprábamos libros, esto es lo que se hace, tienes que investigar, tienes que estudiar, tienes que hacer lo otro, en fin. Y desde pequeñito comenzó a leer y ahora ya de grande sabe mucho de la Biblia, sabe más que yo. Pero eso es lo que nos hace falta. Y a veces cuando el menor decía, yo quiero ser un hombre de negocios. Y yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Lo vas a hacer, pero no vas a hacer cuando llegues a ser grande. Ahora mismo lo vas a hacer. Y le comprábamos materiales, libros, cosas, computadoras, programas, para que aprendiera desde ya a hacer lo que él quiere ser de grande. Esta clase de motivación, ¿cómo sirve para aquellos? Porque ya de grande ellos muchas veces cambian de opinión, pero si no recibieron el apoyo de pequeño, nunca más van a lograr sus sueños. Creen que no pueden hacerlo. Y es lo que nos hace falta los padres, motivar a nuestros hijos. El otro día yo escuché esta historia en algún lugar. Cierto padre estaba ahí comiendo a la mesa con su familia. Y un hijito ahí pequeñito alzó la mano, pidió la palabra y dijo, papi, ¿qué, mi hijo? Contestó el padre. ¿Sabes qué? Quiero ser un médico cuando yo sea grande. ¿Y saben cómo le contestó el padre? Ay, mijito, dijo, ni papeles tenemos en este país y tú quieres ser médico cuando seas grande. ¡Qué decepción, mis queridos hermanos! ¿Cómo se nos ocurre hablar a nuestros pequeños de esa manera? Es que, mis queridos hermanos, progresar en esta vida, en la vida espiritual, llegar a ser grande en el nombre del Señor, no depende de la edad, no depende de la educación académica, no depende de tu tamaño, no depende de tu cultura, de tu nacionalidad, de tu color, de tu idioma. Depende de Dios. Y si Dios cree en ti,
Tú puedes ser alguien en esta vida. Cuando luchas en la vida espiritual, tienes tantas cosas que estorban en tu camino, quizás vicios, drogas, tantas cosas que pueden estorbar en tu camino para que avances en tu vida espiritual. Muchas veces llegas a la conclusión, no puedo. Eso es mentira. Tú puedes en el nombre del Señor. Aun cuando quizá tu pareja no cree en ti. Cuando das un paso de fe hacia adelante y dices, ahora voy a cambiar, y quizá la otra persona te dice, pobrecito, siempre ha dicho lo mismo, nunca va a cambiar. Sí puedes cambiar. Porque si Dios está contigo, tú puedes cambiar. No importa, aun cuando usted mismo no crees en ti, Dios sí cree en ti. Así que los seres humanos, sean los padres, los hermanos o el profeta, cuando nos equivocamos, tú sigue adelante, porque si Dios cree en ti, tú llegarás a ser la persona según Dios ha planificado para tu vida en esta tierra. No necesitas arrastrarte en el pecado, no necesitas quedarte bajo. Tú has sido llamado para una vocación más elevada porque fuiste creado por Dios. Hay un propósito mejor para la vida, no simplemente vivir o sobrevivir en esta tierra. Vivir temporalmente y hasta ahí todo se acabó con la muerte. No, hay algo más que eso. Por eso, mi querido amigo, hermano y familia, insisto, el llamado que Dios hizo a David, te lo hace en este momento. El llamado lo hace en este tiempo a cada uno de nosotros. Y nos llama ahora en un tiempo tan crítico para formar parte de este gran ejército espiritual para cambiar el mundo entero. Este mundo no necesita más dinero. Este mundo no necesita más gobiernos, más inteligencia, más sabiduría, más cosas materiales. Tenemos lo suficiente. Lo que este mundo necesita ahora es Cristo. Solamente Cristo puede cambiar el mundo. Y el cambio va a comenzar Él en tu vida. Allí va a comenzar el trabajo, Dios, en este mundo. Y después se extenderá en todo el mundo. Usted podrá preguntarse todavía, no creo. Yo he caído tan bajo, me he ido tan lejos de Dios. ¿Cómo podría Dios tomarme en cuenta? ¿Cómo Dios podría tener un lugar para mí en su obra? ¿Cómo Dios puede tener una vocación más elevada para mí si yo no soy nadie? En el nombre del Señor te digo, tú eres importante. Eres un príncipe, eres una princesa, eres un ciudadano, ciudadana para el reino de los cielos. Tú estás en el libro de la vida. Dios ha colocado tu nombre ahí porque eres un hijo, una hija maravillosa de Dios. Dios tiene planes para tu vida. Pero no por el hecho de ser hijos de Dios, haber sido creados por Él, automáticamente vamos a cambiar y vamos a ser salvos. Usted y yo tenemos que decidir. Y es por eso, mi querido amigo, mi querido hermano, quiero en el nombre del Señor hacerte este llamado en esta hora, para que le entregues tu corazón a Dios, consagres tu vida a Él. Y te recuerdo, Dios cree en ti. No importa tu pasado, Dios sigue confiando en ti. Aun cuando digas, pues que he perdido la fe,
Ya no creo en Dios, ya no confío en Dios. En el nombre del Señor te digo y te repito, aún así, Dios todavía confía en ti. Pero ahora, todo depende de ti, mi querido hermano. ¿Te gustaría, en este momento que has recibido este llamado de lo alto, quieres venirte adelante, decirle al Señor, sí, Señor Jesús, aquí te entrego mi vida, consagro mi vida a ti. Si tienes un plan maravilloso para mi vida, muéstramelo, dígamelo, muéstrame el camino por donde debo andar. Y el Señor milagrosamente, Él comenzará a obrar en tu vida. Eso tenlo por seguro. Una vez que le entregues tu corazón, jamás serás la persona igual. Algo va a cambiar en tu vida. Pero mi querido amigo y hermano, todo depende de ti. Repito, ¿te gustaría venir a los pies de Jesús en esta hora y entregarle tu corazón? Hágalo conmigo mientras yo oro por ti en este momento. ¿De acuerdo? Oremos. Querido Padre, gracias por ese llamado maravilloso que nos has dirigido a cada uno de los oyentes en este momento. Soy el primero en entregarte mi corazón, Señor. Si alguien más por ahí, delante de su pantalla, en su hogar, o en diferentes partes, Señor, que se ha unido con nosotros para escuchar tu voz y le está entregando su corazón a ti en esta hora, recíbalo, querido Padre. Cámbiale su corazón, cambia su vida. Así como llamaste a David, nos llamas a nosotros ahora para una vocación más elevada, para un propósito mejor, Señor. Tienes planes maravillosos para nosotros. Tu palabra nos dice, mis caminos, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Así creemos en esa promesa. Ayúdanos a creer en ti, Señor, a superar esos comentarios, esas miradas, esos consejos negativos, sea de parte de la gente, a nuestro alrededor, de los seres queridos, no importa de quién vengan las expresiones sin fe, que nosotros podamos confiar en tu palabra. No importa, aun cuando nosotros mismos no creemos en nosotros mismos de lo que podamos llegar a ser bajo el efecto de tu gracia, aún así, con tu poder, con tu ayuda, podamos dar ese paso de fe para poder estar más cerca de ti. Toma a esos hijos tuyos ahí donde están, recíbalos en tus brazos de amor y de misericordia y haz milagros maravillosos en sus vidas, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén.